Hitler atesoraba el sangriento legado de Carlomagno, líder del Primer Reich. Las joyas de la corona de Carlomagno fueron una inspiración para Hitler mientras llevaba a cabo el Holocausto. Comprenda cómo la Europa actual está reviviendo el espíritu violento de Carlomagno. A continuación, en La llave de David con Gerald Fleury. Saludos a todos. Europa vuelve a estar hipnotizada por la corona de Carlomagno y las joyas de la corona. Y así es como Hitler hizo realmente mucha historia allí sobre esas joyas de la corona. ¿Por qué Alemania mira con tanta intensidad las joyas de la corona? ¿Por qué significa tanto para ellos? Es algo sagrado para ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Otto von Habsburgo falleció recientemente, pero estuvo en el Parlamento alemán durante un tiempo. El señor Otto von Habsburgo, descendiente de la dinastía de los Habsburgo que gobernó el Sacro Imperio Romano durante 400 años, habló de una corona en el Museo de Viena, Austria, que simboliza mucho para los alemanes. ¿Por qué significa tanto para los alemanes? Las joyas de la corona de Carlomagno. ¿Por qué significan tanto para ellos estas joyas de la corona? ¿Por qué simboliza algo para los alemanes que no simboliza nada para la mayoría de las demás naciones? De hecho, a otras naciones no les preocupa demasiado. Pero no deberían ignorar lo que está pasando aquí, porque es algo muy peligroso. Si vemos la historia que Alemania tiene allí. Pero, ¿qué significa todo esto? Esto es lo que dijo Otto von Habsburgo. Poseemos un símbolo europeo que pertenece a todas las naciones de Europa por igual. Es la corona del Sacro Imperio Romano que encarna la tradición de Carlomagno. Ellos siempre quieren las joyas de la corona. A Hitler le apasionaba conseguirlas y las tomó y se las llevó a Alemania, porque para él eran sagradas. El señor Habsburgo habla del Sacro Imperio Romano, aunque no dice que está encarnado con la tradición de Mussolini y Hitler. Cuando habla de ellos se remonta a Carlomagno. Quiere que todo el mundo conozca las joyas de la corona de Carlomagno. Cuando Hitler estaba en Austria, creía que Dios había sustituido a los judíos y lo que todo el mundo creía sobre ellos, y entonces los alemanes sintieron, que esta responsabilidad recaía sobre sus hombros, que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Luego, en 1938, en un meeting en Nuremberg, Hitler trajo de Viena, después de 140 años, las insignias del Primer Reich, la corona imperial, el orbe del imperio, el cetro y la espada imperial. En la presentación de estos símbolos del imperialismo, juró solemnemente que permanecerían en Nuremberg para siempre. Esto es de John Toland. Se quedarán en Nuremberg para siempre. Eso es lo que dijo Hitler y nadie iba a quitárselos, al menos en ese momento. Las joyas de la corona iban a ser una pieza clave del Tercer Reich, como lo fueron del Primer Reich, que fue Carlomagno. El Tercer Reich fue Adolfo Hitler. Tenemos que ser conscientes de esta historia. Y quería leerles algo de lo que ya hablé hace 2 o 3 semanas y simplemente añadir algo. Probablemente recuerdan que el presidente Clinton recibió el premio Carlomagno y yo asistí y pude verlo. Pero aquí hay alguien más que recibió el premio internacional Carlomagno. El 8 de mayo de 1997, hace 28 años, esto es lo que el Dr. Herzog dijo, porque él también recibió ese premio, el Premio Internacional Carlomagno. Le gusta la palabra internacional. Esto es lo que dice: durante 1000 años, el destino de nuestro continente ha girado en torno a la elección entre una Europa cohesionada o fragmentada.
Carlomagno, que da nombre a nuestro premio, hizo su particular elección. Vaya, eso le gusta. La primera unificación de Europa. Y le gustó como lo hizo. En un momento así, hay que decir la verdad. Fíjense en esto. En un momento así hay que decir la verdad, solo vadeando un mar de sangre, sudor y lágrimas, logró su objetivo de unir Europa. Esto lo decía en 1997, hace 28 años. Y dice esto como jactándose, y Hitler causó la muerte de 60 millones de personas. Y parece jactarse de la historia de Carlomagno. Y esto es algo que está a punto de levantarse de nuevo, y esos 10 reyes de allí se reducirán, Europa se reducirá a 10 naciones, y podría ocurrir en muy pocos meses o en muy pocos años, pero va a ocurrir muy pronto. Pero hay aquí un presidente que parece jactarse de ello. Y al mismo tiempo dice que tuvo que atravesar un mar de sangre para unificar Europa. Bueno, esa no es forma de unificar un país o una nación, pero esto es lo que ocurrió aquí y todavía se habla de ello y se habla de ello de forma positiva hoy, sin contarles parte de lo peor. Pero piensen en esto. En la Segunda Guerra Mundial hubo 60 millones de muertos. Piensen en eso. Lo que están hablando y lo que quieren acaba de causar la muerte de 60 millones de personas cuando Adolfo Hitler era uno de los líderes del Sacro Imperio Romano, el sexto. Y eso es algo que debería preocuparnos a todos. Los líderes de la Unión Europea están trabajando para reconstruir el imperio de Carlomagno, pero incluso a ellos, a la mayoría, no les va a gustar lo que ocurrirá allí. Pero había dos líderes, uno de Francia y otro de Alemania en 1978, y estaban allí en Aquisgrán, donde fue enterrado Carlomagno. Y estaban hablando de problemas monetarios y dijeron, bueno, quizá el espíritu de Carlomagno se cierne sobre nosotros, dijo uno de ellos. Tan enfocado en Carlomagno y las joyas de la corona que hoy se encuentran de nuevo en Austria, en Viena. Pronto el mundo sabrá de este Carlomagno moderno, va a entrar en escena como ese hombre fuerte de Europa, y eso se menciona en Daniel 8 en verso 23. Y luego, si siguen hasta el verso 25, Jesucristo vendrá y conquistará ese Sacro Imperio Romano y muchos más ejércitos hasta que la sangre llegue hasta las bridas de los caballos en el valle de Josafat. Así de mal va a estar a lo largo de 320 kilómetros. Pero déjenme mencionar un poco las joyas de la corona de las que hablamos hoy. Este es mi tema. Quiero hablarles de las joyas de la corona de Carlomagno. Las joyas de la corona del Tercer Reich. Hitler reclamó la propiedad del orbe, que es un signo del mundo entero. Ellos piensan en apoderarse de todo el mundo. Eso es lo que han pensado en el pasado, al menos de todo el mundo europeo, y más si pueden. Ese era su imperio, y la corona imperial, y la espada imperial, además del orbe. Aquí están las joyas de la corona de Carlomagno. Aquí están, y es una parte clave del Tercer Reich, o lo fue, al igual que lo fue en el Primer Reich de Carlomagno. Hitler amaba a Carlomagno y quería imitarle en todo lo posible, y invadió un mar de sangre
para unificar Europa. Y eso es lo que hizo Hitler, al menos durante unos pocos años. Pero aquí, como ven, está Hitler siendo ferozmente leal a estas joyas de la corona, estas joyas de la corona de Carlomagno. Y Hitler dijo en uno de sus discursos más inspirados en las frenéticas reuniones a la luz de las antorchas en Nuremberg, que donde estuvieran las joyas de la corona, allí estaría él, y van a estar en Nuremberg para siempre, dijo, para siempre. Esto era sagrado para él, y cada vez lo es más para otras naciones de Europa hoy. Y como ya he dicho, están simplemente hipnotizados por estas joyas de la corona de Carlomagno. Necesitamos entender esa historia y la mayoría de la gente en el mundo ni siquiera piensa en ella, pero está llegando a este mundo de forma violenta, caminando a través de un mar de sangre. Esa es una profecía en la Biblia. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir, se va a repetir, solo que esta vez será mucho peor. Eso es lo que nos dice la profecía bíblica. Cuando Hitler era niño en Viena, sus primeros años en Viena fueron absolutamente cruciales para su carrera porque en aquella época, dijo él, me formé una imagen del mundo y una visión de la vida que se convirtieron en el fundamento de mis acciones. No he tenido que cambiar nada, nada. Ahora eso fue como en 1910, según Robert Waite, y él dijo que ese fue el mayor cambio en su vida y nunca cambió nada desde ese momento en adelante en cuanto a su gran objetivo de realmente conquistar el mundo. Eso estaba en su mente y estuvo a punto, pero no lo logró. Pero allí estaba él en Viena, pensando que él y los alemanes habían tomado lo que mucha gente atribuía a los judíos y sentía que todo esto estaba sucediendo y que Dios estaba otorgando este poder a Alemania y este objetivo a Alemania. Ese imperio significaba mucho para él. Noten lo que ocurre en 1938. En un meeting en Nuremberg, Hitler había traído de Viena después de 140 años las insignias del Primer Reich, la corona imperial, el orbe del imperio, el cetro y la espada imperial. En la presentación de estos símbolos del imperialismo, juró de repente que permanecerían allí en Nuremberg para siempre. Según John Toland, para siempre. Tenemos que metérnoslo en la cabeza. ¿Por qué esto pudo inspirar y animar tanto a Hitler? ¿Por qué eran tan sagradas para él? Bueno, aprendió mucho en Viena y a medida que crecía e incluso a los 17 años, llegó a creerse el Mesías del pueblo como un adolescente de 17 años y estaba muy influenciado por un gran malvado Satanás el diablo. Y podemos ver eso muy fácilmente si estudiamos un poco esta historia. Pero dijo, algo hizo clic en el hospital Pacewalk, allí tomó la decisión más importante de su vida y tuvo que responder a las voces que le decían que conquistara Alemania y la condujera al Sacro Imperio Romano. Ese era su objetivo. Esto es lo que dijo. Insistió en que sus primeros años en Viena fueron absolutamente cruciales para su carrera y continúa diciendo en Mein Kampf, fue la época en la que se produjo en mí el mayor cambio que llegaría a experimentar. De hombre débil había pasado a ser un antisemita fanático. Odiaba a los judíos y la voz se le acercó y le ordenó que fuera a salvar a Alemania como él lo veía, le ordenó que lo hiciera y miren lo que hizo este miserable hombre. Pero tenía detrás a un poderoso Satanás el diablo.
El Dios de este mundo, ese es el problema. Eso es algo que era muy, muy importante y Winston Churchill pensó que en realidad tomó estas decisiones sobre lo que iba a hacer en Alemania en 1919. Dijo que ocurrió entonces, pero no en Viena, sino en Múnich. Eso es lo que dijo Winston Churchill, pero no es cierto. Hitler dijo que todo eso lo había adquirido en Viena, Austria, alrededor de 1910. Si se fijan en las joyas de la corona de Carlomagno en Viena, Hitler dijo que su ideología política estaba en Viena. ¿Por qué? Por esas joyas de la corona de Carlomagno. Estaba allí y se sintió inspirado y conmovido por ellos de una forma difícil de imaginar. ¿Cómo puede ser eso tan importante para él? Bueno, él sabía que tenía poder detrás de él y que más tarde iría a Múnich y sentiría esta feroz pasión en Alemania, y este hombre tomó el control de Alemania en solo unos años y trajo consigo las joyas de la corona de Carlomagno, y verán que la gente se entusiasmará cada vez más con esas joyas sagradas. Las joyas de la corona de Carlomagno tienen esta pasión intensa muy presente en sus mentes hoy, y están hablando mucho más de ello, así que más vale que tomemos nota porque conmocionará al mundo, tal como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y piensen que 60 millones de personas murieron por ello. 60 millones. Y la próxima ronda va a ser más que eso. Mucho más. Pueden leer sobre ello en nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Pero, de nuevo, la comunidad europea no lo sabe, pero ya viven de la herencia del Sacro Imperio Romano. Según Otto von Habsburgo, la gran mayoría ya vive así, pero no lo sabe. Recuerden que Franklin Roosevelt y Winston Churchill dijeron esto en un documento. Es nuestro propósito inflexible destruir el militarismo alemán y el nazismo y asegurar que Alemania nunca más pueda perturbar la paz del mundo. Nunca más. Vamos a detenerlo y a no permitir que vuelva a ocurrir. ¿Y cuánta gente está pensando en eso hoy? Alemania se está armando como nunca y va a tener bombas nucleares y se va a convertir en un fuerte liderazgo de un Carlomagno moderno, por un líder moderno así, y su mayor poder será el engaño. ¿Cómo puede engañar a la gente? Y luego, bueno, habla muy bien con ellos, pero luego los conquista cuando creen que tienen paz con él. Bien, esto se acerca muy, muy pronto y tenemos que saberlo si vamos a estar preparados para ello porque se acerca, lo sepamos o no. Ciertamente se acerca. Konrad Adenauer, el líder alemán después de la Segunda Guerra Mundial, dijo que si se armaba de nuevo a Alemania, se estaría corriendo un riesgo calculado, lo sabía. Y lo hicieron de todos modos, pero fue un mal riesgo. Lo verán en la profecía bíblica. Y luego de unos 2 años, debían desnazificar a los alemanes. Y Brian Connell dijo que se puede ver que solo desnazificaron a los alemanes durante 2 años y luego lo dejaron en manos de los alemanes. Y fue una farsa. Así de tontos somos en nuestra historia y cómo pensamos, y más vale que empecemos a mirar a Dios y no a los hombres. Se trata de millones y millones de personas que mueren en este horrible mundo y podría detenerse si miráramos a nuestro Dios. Tenemos que entender todo esto.
Daniel 11 dice que este hombre va a llegar al cargo. Este gran hombre fuerte de Europa va a llegar al cargo por halagos, no por votos, por halagos. Daniel 11 lo dice. Tenemos que aprender a estar preparados para ello. Déjenme leerles solo un par de escrituras aquí al final de esto. Apocalipsis 17 en verso 10. Noten lo que dice. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es. Bueno, eso fue cuando Herbert Armstrong estaba en escena y nos dijo todo sobre Alemania y lo que iba a suceder. Y ese sexto entró en escena tal como les dijo a todos. Y luego continuó diciendo, y el otro aún no ha venido, pero ahora está llegando ante nosotros, el último está llegando ante nosotros. Y si no escuchamos la palabra de Dios, vamos a ser víctimas de un gran Europa violenta con 10 reyes. Y pueden seguir y ver el verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese podría ser usted si se somete a Dios. Probablemente podría pasarle a mucha gente, seguro. Pero piensen en esto. Piensen en esto. Todo ello conduce a la segunda venida de Cristo. Miren el final de todo esto. Estas mismas personas que se están levantando en Europa serán masacradas por Jesucristo cuando venga a la tierra, y llegará cuando estas personas estén realizando sus actos violentos. Dios está a punto de traer la paz a este mundo y gobernarlo con una vara de hierro y traerles paz y alegría y todo tipo de felicidad. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.